completa, miren, si se parece a una cruz, vean. Estos ya son los adornitos que ponen una cruz, pues son radicales, vinilo, metilo, acetilo, ¿no?, que van a tener. Y miren, el reflejo de esta molécula es esta, ya si hablo de esto, no parece la iglesia, pues, que tiene un reflejo de ese tipo. Las iglesias, no todas, pero no son todas las llamadas, en los vidrios tipo catedral, ¿no?, que eran los nombres que se vienen manejando. Entonces va teniendo ese tipo de reflejo, miren. Pero como le digo, en ese tiempo no había descubierto esto ni el refractómetro. Entonces eso se supone que no se había visto. Pero en la imaginación, por lo menos en ese siglo de las personas, ya daban a indicar esto. Acá tiene lo que les mencioné minutos atrás, vean, es constituyente de la hemoglobina. Por eso, pues miren, Drácula ya no puede volar como no toma sangre, porque ¿qué le está faltando? ¿Sí? No le falta oxigenación a los tejidos, tiene hipotonía, ya no puede mover las alas, etc. Entonces, indirectamente, esa historia nos da a pensar acerca de estos problemas de acá. Igual, vean, citocromos, no tiene energía, por más que tenga oxígeno. Si no tiene citocromos, no va a haber oxidación del agua con el oxígeno. Si no hay eso, no hay formación de agua, no hay ATP. Mioglobina, ya lo conocen más por fisiología, pues eso nos lo tocamos mayormente, para transporta y sobre todo almacena oxígeno, ¿cierto? Y catalasa y peroxidasa mucho más tenemos de biología que nosotros, hasta que es una práctica seguramente, con hígado cocido, o con hígado crudo, etcétera, o con glóbulos rojos, depende cómo la leche, y ven con las burbujitas, etcétera, con agua oxigenada, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Eliminar peroxidasas. ¿Ven? Peroxidasas que son radicales libres. Entonces, como ven, de alguna forma, una fantasía que tenemos en nuestra historia, en nuestra vida cotidiana como cuentos, si lo podemos aplicar de alguna forma en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, formación. Entonces, ¿cómo se forma el grupo? Vamos, yo aquí le he colocado lo más resumido, porque la que tenemos que saber simplemente desde el punto de vista clínico. Miren, ¿cómo comienza su síntesis? ¿Ven? Miren, un conocido ya nuestro. Nos dijimos, ¿qué pasa cuando falta ciclo de Krebs? ¿Qué pasa cuando no hay glucosa? ¿Qué pasa cuando no se forma piruvato de celogenasa? Pregunta a los exámenes que se nos ido colocando durante el ciclo. ¿Qué decíamos? Que no va a haber ciclo de Krebs adecuado y no tiene energía, etc. Ahora relacionen ya no solamente como energía, sino relacionen con él, con hemoglobina, con oxigenación. Nos decíamos, no hay oxigenación, va a producir una acidosis láctica, etc. Ahora tengan la razón del por qué. Vean dónde se está el punto de partida. Succinil-CoA. ¿Se acuerdan de qué se convertía? Succinato, fumarato, malato. Entonces, parte del ciclo de Krebs. Entonces, ahora entendámoslo por qué la hemoglobina está relacionada con el ciclo de Krebs. ¿Ven? ¿Se une con quién? Glicina. Y la glicina es un aminoácido. Esta es la primera enzima reguladora delta a la sintasa. ¿Por qué? Por eso habla a las vectores de aminolevulinato o ácido aminolevuliníco. ¿Entienden? Entonces, esta va a salir hacia el citosol, vean ustedes de mitocondrias. Y aquí emprende esta varias reacciones, miren, varias reacciones, hasta formar el coproporfirinol. Este número que ven acá, 3, y luego van a ver 9, se debe a la posición que tienen los radicales en la estructura molecular. No les decía que el radical metilo, radical vinilo, de acuerdo a la posición que adoptan, se llama posición 3 o posición 9. En caso de humanos, para formar la porfirina es la 9. Pero no se haga problema si ustedes simplemente le encuentran sin números. Es la misma, sigue siendo en humanos, como es uno solo, en algunos de otros libros ya no lo colocan todo eso. Entonces, ¿qué pasa con este coproporfirinógeno? Copro, ¿a qué le suena? El uro. ¿Sí? Entonces fueron compuestos que se encontraron en estas materias, en estas estructuras. Y se pensaba que solamente era por ahí, pero ahora sabemos que es parte de lo de... Ya en el siguiente vamos a analizar un poco mejor el proceso degradativo. Por eso decía, voy a dejarlo planteado. Entonces, miren, ya se formó esta protoporfirina y esta es la que va a formar al grupo M. Pero ¿qué le falta para que esté completo? Le falta la entrada de hierro. El hierro tiene que estar en forma de hierro 2. ¿Ah? Y acá está la otra enzima reguladora, la ferroquelatasa. En algunos libros lo van a encontrar como hemisintasa también, pero más usamos en estos momentos ferroquelatasa. Las dos son las enzimas reguladoras. Como pueden darse cuenta, miren, comenzó en mitocondrias, ha seguido una parte del citosol, pero la síntesis del grupo M se vuelve a producir a nivel de la matriz mitocondrial. Y es obvio acá, sobre todo esta parte, pues que comienza dado succinil-CoA, ¿no? Entonces vean,
el organismo. Entonces, de esta forma sintetizó el grupo E. Y a partir de ahí ya vienen las otras moléculas que nosotros hemos estado estudiando en estos días. Y tenemos esta gran clasificación de manera general. Vean ustedes, ven, el N puede ser para la parte eritroide y la no eritroide. En otros libros dice hepática, por si acaso. ¿Cuál es la eritroide? Creo que obvio, ¿no? Eritrocitos, ¿qué transporta? Hemoglobina. ¿Cómo está formada la hemoglobina? Es 1, 2, 3, 4 grupos M o hemo más 4 cadenas o 4 subunidades. 2 alfa y 2 beta. No es la hemoglobina de todos, presentamos esos 4, sino que en niños, en el feto, en el embrión y en nosotros, o sea, no hay una hemoglobina del niño, ¿no? Sino se le llama del adulto. Ya, eso vamos a ver creo que en la siguiente clase. 4. Sin embargo, miren la mioglobina. Tiene solamente una subunidad. Ven las diferencias. La catalasa y la peroxidasa, 4 subunidades. Citocromo, una subunidad. ¿Ven? Entonces, eso es las diferencias estructurales que se van dando y por supuesto la diferencia funcional también es obvio en base a esta regla. Entonces tenemos acá la hemoglobina, vean ustedes ya un poco más detallada, 1, 2, 3, 4, ¿ven? Una cadena beta 1, beta 2, doble, alfa 1, alfa 2. Entonces ellos van, en cada uno de ellos va a servir para transportar entonces el hierro y ese hierro va a ayudar al transporte de oxígeno. Entonces de esa manera nosotros tenemos, vean ustedes, distintos tipos de hemoglobina. Desde el nacimiento, desde el embrión, que ustedes deben haber hecho en su curso de genética y embriología. No solamente es el glóbulo 2, sino hay mucho más. Hay 3 más. Pero no tanto se preocupa, hay que preocuparse de memorizarlo, sino que va cambiando, mejor dicho, conforme vamos avanzando en nuestro desarrollo ontogénico. Hasta llegar en la etapa fetal, la llamada hemoglobina F. Esta ya se caracteriza porque tiene alta afinidad por el oxígeno. De tal forma que lo que la mamá logró ingresar de oxígeno, el feto lo capta y lo va dejando ya como lentitud. Entonces tiene ventaja, ¿no? Para que pueda tener disponibilidad de oxigenación. En cambio, hay alguna persona, como ustedes, como yo, no nos conviene tener una hemoglobina de ese tipo, porque se estaría quedando la hemoglobina con mi oxígeno, y yo quiero que mi oxígeno llegue fácilmente a todos mis tejidos. ¿Se acuerdan con una pregunta de su examen, de 2 o 3 exámenes atrás? ¿Cuál era la ventaja de que siga la vía del 2,3 bifosfoglicerato? ¿Se acuerdan? Le dije, ¿les voy a preguntar? Y se los pregunté, ¿no? ¿Qué tenían de actividad con el oxígeno? ¿Alta o baja? Baja, porque tienen que soltarla. Si es alta, se lo queda y no nos conviene. Hemoglobina F o fetal tiene alta afinidad, no nos conviene tener eso cuando uno es adulto. Cuando fuimos en la etapa fetal sí era conveniente, porque lo guardaba y de ahí iba soltando ya poquito. ¿Por qué? Porque lo demás la mamá sigue oxigenando. ¿Ven? Entonces en el adulto está marcado así de este color porque esta es la que más abunda en nosotros. Hemoglobina A1. Justamente esta 1 es la figura que han visto anteriormente, con 2 alfa y 2 betas. Beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. Sin embargo, nosotros como adultos, es más o menos el 90% de nuestra hemoglobina está en este nivel. Es A1. Sin embargo, casi hasta un 3% podremos tener la llamada hemoglobina A2. ¿Dónde está? El tipo de cadena es la que está cambiando. Pero no es muy importante, o sea, no tiene importancia para un 3% más o menos. Y todos nosotros tenemos también esto de acá, la hemoglobina glico o glucosilada. ¿Se acuerdan que vimos esto antes de la revisión antes del examen? Nos dijimos que la glucosa, cuando aumenta su nivel, se pega a las proteínas, esa es glicosilación. Acá también, o sea, es normal que tengamos eso nosotros, pero hasta máximo promedio un 6%. En el diabético, la hemoglobina glicosilada se pega altamente. 8, 9, 10, 11, hasta 14 se ha podido encontrar. Entonces eso está mal, pero hasta un 5 o 6% prácticamente es normal que todos tengamos ese proceso. Entonces el problema es cuando está en exceso. Por eso la abreviatura es la misma, vean, A1, si no se le coloca la letra C para poder complementar este proceso. ¿Bien? Entonces les decía que yo voy a subirles un resumen de los tipos de alteraciones que hay, sobre todo interés nos interesa, para que puedan ustedes revisar en la siguiente clase avancemos con eso. ¿Bien? Un minuto, chicos.